Bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando el Podcast. Estamos honrados porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener una nueva oportunidad de comunicar y de expresar nuestras ideas y nuestras opiniones. Estamos celebrando lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y es importante nosotros reconocer, conocer y ver cuál es el real motivo de la Semana Santa, si en algún momento lo desconocemos. Y para eso nos honra con la visita nuestro amigo el pastor Dr. Samuel Medina. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, Mario. Para mí es un verdadero privilegio y un grato placer el poder estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia este tema tan importante como es la Semana Santa. Un tema trascendental, crucial para la historia de toda la humanidad. Es correcto, así mismo. Nosotros nos sentimos contentos, agradecidos que usted ha acudido a esta invitación y que podamos compartir, interactuar, todo lo relativo y las inquietudes con relación a lo que es la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa realmente, pastor? Bueno, la Semana Santa es algo muy interesante. Es algo tradicional, pero al mismo tiempo tiene un carácter religioso, un carácter social, un carácter familiar. Es muy amplio, pero si quisiéramos dar una definición de la Semana Santa, podríamos nosotros decir que es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, la entrada a Jerusalén de él, la última cena, la vía crucis o la vía dolorosa, la muerte y la resurrección de Cristo, y también pudiéramos agregar ahí la ascensión de Cristo, porque no solamente resucitó, sino que también ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, porque así lo afirma la Biblia, la palabra de Dios. Diríamos, pastor, que históricamente cuando hablamos de la vida cristiana o del cristianismo, todo se remonta a el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, porque ahí entra una parte importante que es que celebramos la Navidad como el nacimiento, vamos a la Semana Santa con lo que es la crucifixión de Jesucristo y posteriormente resurrección y ascensión a los cielos. Es correcto, ¿verdad? Efectivamente, Jesucristo es, podríamos decir sin temor a equivocarnos, la persona más interesante que alguna vez haya existido sobre el planeta Tierra y bajo el sol. La obra de él es una obra perfecta. Su vida fue una vida sobrenatural. Sobrenatural. Desde su nacimiento, Cristo no nació como cualquier otro bebé de manera normal. Jesucristo desde que nace de una virgen y una auténtica virgen, porque virginidad no significa no tener himen. Ok. Es algo más. Todo lo que conlleva la virginidad, según el punto de vista de usted como médico, pastor. Es algo más que eso. Virginidad es ese estado de inocencia que poseía a María y por eso se sorprende con el ángel. Le dice, pero yo no he conocido varón, ¿cómo yo puedo estar embarazada? Era una auténtica virgen y rompió el parámetro biológico de una mujer para estar embarazada tiene que tener coito, relaciones sexuales. Correcto. Jesucristo nació sin una relación sexual. Por lo tanto, Jesucristo no es natural. Desde su nacimiento, Él es sobrenatural. Sobrenatural. Pero el nacimiento es importante, obviamente, porque si no nace, tampoco muere. Correcto. Para morir hay que nacer. En casi todos los casos. Tú pudieras morir sin nacer en caso de un aborto. Pero generalmente, para morir hay que nacer. Entonces, Jesucristo muere y la muerte de Cristo es un acontecimiento histórico trascendente en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. ¿Cómo así? Si Cristo no muere, no hubiera salvación. No hubiera salvación. No hubiera salvación. La salvación viene por la muerte de Jesucristo. Efectivamente. La apertura para que el hombre pueda ser salvo radica totalmente en la muerte de Cristo.
Entonces podemos decir que la muerte de Cristo no es una muerte cualquiera porque es una muerte vicaria. Vicaria. El término vicario es sustitutivo. O sea, Cristo nos sustituyó a nosotros en la muerte. El lugar donde Él murió nos tocaba morir a nosotros. Él asumió nuestra culpa, Él pagó nuestra deuda y Él murió por nosotros. Entonces es una muerte que tiene un carácter de redención. De redención. Porque con su muerte es precisamente que también nos redime de la maldición del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Okay. O sea, es algo tan importante la muerte de Cristo que pudiéramos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si Cristo no muere, el hombre no tuviera ninguna esperanza. Pastor, una pregunta en ese orden. Nosotros, ya que estamos en Semana Santa, regularmente vemos las películas. Hay una película súper famosa como es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que vemos un nivel de sufrimiento que quizás algunas personas dirían que exagerado. ¿Qué usted nos puede documentar en función del nivel de sufrimiento y el nivel el tipo de muerte que recibió Jesucristo? Sí, es cierto, la película que hizo Mel Gibson como director y productor fue una gran película porque es la que más se acercó a la realidad. O sea, ese guión fue el mejor logrado en el sentido de que él consiguió escenas que pudieran ser muy parecidas, pero algunos críticos del cine dicen que fue aún más que lo que presentó Mel Gibson. Y es mayor. Sí, y esa película es muy cruda, mucha gente no quiere verla porque es muy dolorosa realmente, pero él no pudo lograr conseguir todo lo que Cristo sufrió. Imaginémonos entonces si es superior a lo que se proyecta en la película La Pasión de Cristo. Entonces vemos que Jesucristo logró botar botar gotas de sangre. Explíquenos qué proceso se da para que alguien pueda sudar gotas de sangre. Hay una condición clínica que se llama hematidrosis o hemidrosis. Consiste en sudor sanguinolento. Eso se debe cuando una persona está sometida a un estrés, a una presión muy fuerte, que los niveles tan elevados de adrenalina y cortisol le van a producir ruptura de pequeños vasos capilares por la presión a la cual está sometida. Y eso es precisamente la carga que Cristo llevaba previo a la crucifixión. Estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Okay. Era una carga muy difícil de nosotros poder cuantificar. Imagínate, todos los hombres, desde Adán, el primer pecador, hasta que haya gente en la tierra, en ese momento, él sobre sus hombros estaba cargando todos esos problemas. Entonces, era una presión tan fuerte que sudaba gotas de sangre. Se han dado esos casos clínicamente en otras ocasiones, pero no creo que ningún hombre haya sido sometido a una presión, a un estrés traumático tan alto como el que padeció Jesucristo. Entonces, pastor, diríamos que la Semana Santa es realmente una celebración cristiana o tiene unos ribetes de fiestas paganas, porque últimamente se ha desvirtuado. ¿Cuál es su opinión de eso? La Semana Santa, honestamente, originalmente, es una fiesta eminentemente cristiana. Y ni siquiera pudiéramos nosotros decir que es una fiesta, porque no es un espectáculo. Realmente fue un evento, un acontecimiento histórico que coincidía con una fiesta así judía que se llama la Pascua, que celebraba la liberación política del pueblo de Dios de Egipto. Lo que es para los dominicanos, por ejemplo, el 27 de febrero, la fiesta de independencia, es el equivalente para los judíos de la Pascua. Okay. La muerte de Cristo coincidió precisamente con esa fiesta patriótica judía de la Pascua. Entonces, está caracterizada, empezando por su entrada triunfal a Jerusalén, cuando lo esperan y lo declaran y lo proclaman como rey, y realmente estaban diciendo la verdad. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente eso, sino que es un rey que vino para ser también mártir.
Mártir, explique esa parte. ¿Por qué mártir? La Biblia dice que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. En la economía de Dios, en el plan eterno de Dios, Cristo nació para morir. Nació para morir. Nació para morir. ¿No sería paradójico eso? Nacer para morir. Bueno, todo el mundo que es pecador, evidentemente debe nacer para morir. Lo difícil de entender es que Cristo no tenía pecado, entonces no tenía que morir. Porque la Biblia dice en Romanos 3:26 y 3:26 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso es que precisamente la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. Él absorbió la muerte nuestra cuando Él no merecía morir, porque Él fue siempre inocente. Debía morir la humanidad entonces. Toda la humanidad estaba indefectiblemente condenada al pecado, porque el hombre violó los mandamientos de Dios y la sentencia de Dios por esa violación era muerte. Muerte en los dos aspectos. Cuando vemos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una sentencia divina. Y cuando Dios hace una sentencia, es muy difícil que sea revocado lo que Dios ha dicho. A Dios nadie lo puede contradecir. Nadie puede apelar a una sentencia de Dios. Entonces, en Adán, genéticamente nosotros somos descendientes de él. Correcto. Por lo tanto, esa herencia nosotros la cargamos en nosotros y en ese sentido estábamos totalmente expuestos y condenados indefectiblemente a una muerte eterna por el pecado de nuestro primer padre Adán. Ahora, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aplatanando eso, pastor, Jesucristo, para que la audiencia pueda entender, Dios se hizo hombre para morir por toda la humanidad que había pecado a raíz del pecado de Adán y Eva. Exactamente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. La segunda persona de la Trinidad. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros creemos que son Dios. Son Dios. Dios es uno. Entonces la segunda persona, el Verbo de Dios, se encarna, se humana, toma forma de hombre con un objetivo muy preciso. Es lo que se conoce en teología como la inmanencia de Dios. O sea, Dios que es eterno, que es altísimo, que es sobrenatural, que es omnisciente, omnisapiente, soberano, rey de todo el universo, ahora se está reduciendo a un simple mortal. Ok. Pastor. Con un objetivo, evidentemente, que es que si él no se hace hombre, ¿cómo él puede salvar al hombre? Yo viendo una parte importante, y es que ese pueblo que días antes lo recibe en lo que se celebra, como la Iglesia Católica celebra, como el Domingo de Ramos, es el mismo pueblo que luego lo lleva a crucificar y pide a Barrabás en vez de él. ¿Cómo usted explica ese evento? Inexplicablemente, ese pueblo es un pueblo muy cambiante. Porque entendemos que una semana antes, como bien tú explicas, están proclamando a Jesucristo como rey de los judíos. El pueblo jamás entendió ese reinado. El pueblo esperaba un rey político, un libertador que le pudiera libertar de la opresión del yugo del Imperio Romano, que le liberara de esos impuestos caros y de la falta de libertad que ellos tenían. Ellos nunca entendieron un libertador espiritual. Entonces, también era un pueblo voluble y fácil de convencer. Ellos fueron muchos persuadidos y convencidos para que rechazaran a Jesús. Era un pueblo verdaderamente no muy convencido, muy seguro de quién era Jesús. Evidentemente que había algunos que sí estaban tan convencidos que estaban dispuestos a morir por Jesús, pero no era la mayoría. No era la mayoría, es correcto. Entonces, Cristo, diríamos que Cristo resucitó. Hay hipótesis, hay personas, hay teorías que dicen que Cristo no resucitó. ¿Realmente resucitó Jesucristo? Mira, la resurrección de Cristo es un evento histórico. O sea, no es solamente bíblico. La Biblia tiene una parte de historia, pero hay libros históricos paralelos a la Biblia
de algunos historiadores famosos y reconocidos y respetados, como es el caso del historiador judeo romano Flavio Josefo, que afirman acerca de la resurrección de Cristo. La misma Biblia, que es un libro que goza de entero crédito porque es la palabra de Dios, afirma que cuando él ascendió habían 500 testigos visibles que lo vieron ascender. En los días de Pablo, que empezó su ministerio aproximadamente unos 30 años después de Cristo, había muchos que todavía vivían y que afirmaban que habían conocido a Jesús y que lo habían visto en su resurrección. O sea, la resurrección no es tampoco algo extraño ni particular, porque antes de Cristo, es más, en el Viejo Testamento ya habían evidencia de hechos de resurrección. Elías resucitó a un muchacho, Eliseo por igual. En el Nuevo Testamento Jesús resucitó a Lázaro de 4 días. Pedro con su sombra resucitaba ¿Por qué a de los 4 enfermos. días? ¿Qué pasa a los 4 días? Eso es interesante porque es que los judíos entendían que hasta el tercer día el espíritu del muerto podía ingresar a él. Estaba como... Al lado, alrededor, rondando. Era una creencia. Y hay una enfermedad que se conoce como cataplexia, que en estos días podemos también verla. Hay personas que aparentemente están muertos, sin signos vitales ninguno, y posteriormente pueden despertar. Pero la resurrección es algo que ha sido muy cuestionado y criticado por el mundo científico, en el sentido de que no tiene una explicación biológica ni natural. Y Cristo es una resurrección diferente, porque todos los que resucitaron previamente volvieron a morir. Pero, Lázaro volvió a morir. claro, y todos los demás en su momento volvieron a morir. Cristo resucitó para no morir jamás. Por eso el apóstol Pablo lo presenta como la primicia de los que durmieron. Él es el primero que resucita para vida eterna. La muerte ya no se enseñoreará de él. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos, de que así como Cristo resucitó para no morir más, todos los que mueren creyendo en Cristo y aceptándolo y recibiéndolo como su Señor y Salvador, resucitarán para vida eterna. Amén, amén, qué bien. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la importancia real de la resurrección? Mira, esa pregunta es muy importante, porque si Cristo no resucita, el Evangelio no tuviera ningún fundamento. ¿Por qué? Porque nadie va a creer en alguien que está muerto. Los muertos no tienen poder. Los muertos nada saben, nada entienden. Si el Evangelio es algunos dicen una religión, yo no creo que necesariamente debamos llamarlo religión. El Evangelio es una relación personal con un ser vivo que se llama Jesucristo, que a través de él hemos llegado al Padre de quien estábamos lejos. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si Cristo no resucita, el Evangelio fuera una religión muerta. Como hay muchas religiones. Hay religiones muertas. Muertas. ¿A quién siguen? ¿Dónde está? Al que siguen está en el cementerio, están sus restos, están en un gran mausoleo, están en cualquier otra parte. O sea, por ejemplo, si yo puedo citar a algunas personas que son líderes, por ejemplo, Mahoma, Alá, Buda, murieron esos líderes, ¿verdad? Pero no resucitaron. No hay A eso usted evidencia. se refiere, que no resucitaron. No hay evidencia ni bíblica ni histórica de que hayan resucitado. Entonces, el único que murió y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a la cruz, venciendo al diablo. Jesucristo resucitó triunfante. Y en la victoria de Cristo radica la victoria de la iglesia de Jesucristo. Como Cristo resucitó, nosotros creemos firmemente que también resucitaremos con Él. Entonces, en ese orden, ya vemos que Cristo nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos, como usted dice, que lo vieron más de 500 personas. Exactamente. En su momento fueron testigos. De todos los eventos, que fue una cadena de eventos, nace, crece, inicia su ministerio, muere, es sepultado, es resucitado, asciende a los cielos y es actualmente, dice la Biblia, todo es conforme a la Biblia, que el que está sentado a la diestra del Padre. O sea, él fue llevado a una posición de poder y de autoridad por el Padre, debido a su obediencia reverente. El apóstol Pablo lo explica muy bien en el libro de los Filipenses, capítulo 2,
que por su obediencia y su sometimiento a la voluntad del Padre, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, no hay un nombre más excelso, más sublime, más alto y más glorioso en todo el universo actualmente que el nombre de Cristo. Entonces, viendo todos esos eventos que fueron dándose de manera sucesiva, ¿por qué el ser humano, conociendo, teniendo nociones de esa verdad, por qué no busca a Dios? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Por qué no busca de Dios? Realmente esa pregunta puede tener varias respuestas. Pero lo primero es que Dios está airado con el pecador. Pero a pesar de eso, hay un texto en la Biblia que es probablemente el más conocido, Juan 3:16, que Dios amó al pecador. Y cuando tú ves el verbo amar, en este contexto está conjugado en tiempo pasado. Él lo amó. O sea, Dios no ama al hombre ahora. Desde antes de crearlo ya lo había amado. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios hacia el hombre? Es un amor incondicional. Es un amor eterno. Pero Dios ama al hombre, pero aborrece siempre al pecado. Y al ser el hombre un pecador, Dios no puede estar contento con el hombre lleno y cargado de pecado, porque Dios sencillamente es 3 veces santo. Y no es compatible la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre. O sea, el hombre por naturaleza está cargado de pecado. Efectivamente, el hombre es un ser eminentemente pecador. El hombre es malo. Alguien dijo que el hombre es bueno. No, eso es una filosofía aristotélica griega. El hombre bíblicamente es malo porque el pecado deformó al hombre que Dios había hecho bueno. Él dice en Génesis que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero hasta el pecado. El pecado deformó lo que Dios hizo bueno, que nunca fue perfecto, porque la perfección solo corresponde a Dios. El hombre era susceptible de pecar y evidentemente pecó. O sea, el hombre no es bueno. Ahora, Dios ha hecho todo lo posible y todo lo que está a su alcance para reconciliar al hombre con él. Él envió a Jesucristo. Jesucristo obedeció. Jesucristo murió. Jesucristo murió por todos los hombres. En efecto, amó Dios al mundo que dio a su unigénito, pero que resulta que no todos los hombres han decidido amar a Cristo. Y esa acción de Cristo de morir por todos aplica solamente para todo aquel que en Él cree. ¿Y por qué no cree el hombre? Porque el hombre, hay varias razones. La primera es que el hombre está viciado y dañado por el pecado. La segunda es que el hombre no está dispuesto a renunciar a sus deseos, a sus pasiones. No es que no sepa que existe Cristo. Tiene un conocimiento intelectual de Cristo. ¿Intelectual? Sí. Explique esa parte, un conocimiento intelectual. Saber que Cristo existe. Pero no es suficiente con un conocimiento intelectual. La Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen intelectualmente y tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios. Hasta los demonios, que son los antagonistas, los contrarios a Cristo y a su reino. O sea que ahí en ese orden diríamos que todos tienen un conocimiento. Saber que existe no es suficiente para ser salvo. Ni siquiera estar de acuerdo. Hay quienes están de acuerdo que sí, asienten que es verdad que hay Dios y que existe. Dios tampoco salva. ¿Qué salva? Esa no es la fe que salva. Entonces, ¿qué salvaría? Entonces, yo conozco que existe un Dios, pero ¿cómo yo soy salvo? Si hacen una encuesta ahora mismo, el 99% de las personas probablemente te van a decir que sí, que hay Dios y que ellos son de Dios. Que ellos son de Dios, dicen. Y que hay Dios, excepto que haya algún ateo o un escéptico que diga que no sabe si hay o no hay, o el ateo que niegue rotundamente que no hay Dios. Pero la fe que salva es aquella que deposita toda su confianza, todo su amor, todo su interés. Es aquel que ha dispuesto a dejar de amar al mundo y sus deseos y cumple perfectamente el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese primer mandamiento también incluye
al mandamiento del amor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios debe ser prioridad 1A para los que son salvos. Totalmente de acuerdo. Entonces, alguien que no conoce a Dios tiene el interés de conocer a Dios. Tiene la certeza de que Dios existe, de que Dios está, pero quiere conocer a Dios. ¿Qué usted le recomienda a alguien que quiere conocer a Dios o conocer a Jesucristo? Este tema es un poco controversial porque probablemente va a chocar con algunas creencias. El hombre, ninguno está en capacidad de conocer a Dios. Porque verdaderamente el hombre está muerto. Y los muertos no oyen, ni ven, ni entienden. Y por el pecado todo el hombre está muerto. ¿Cómo así? Espiritualmente está muerto. Insensible al llamado de Dios. Si el hombre no es tocado, transformado, regenerado por el poder del Espíritu Santo, el hombre nunca puede dar un paso a Dios. O sea, que el hombre tiene que... Voluntariamente no lo puede dar. Es muy difícil o casi imposible. Por eso es que podemos decir con toda propiedad que la salvación es de Dios. Porque Él produce en ti así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por su buena voluntad. Probablemente hay personas que no entenderán esto porque no creen que hay predestinación y que la salvación, en la salvación yo hago un 50%, Dios hace un 50%. ¿Cómo así? Explique esa parte. Que un 50%, o sea, Dios pone una parte y otra parte. Hay personas que piensan eso. Hay personas que lo creen y lo afirman. Ok. Pero yo, leyendo la Biblia, no encuentro que esa afirmación pueda ser real. O sea, diríamos entonces que si hay un 50 y 50, la obra que hablamos hace unos minutos atrás no fue suficiente. No es suficiente, ¿verdad? Queda como inconclusa. La salvación por Cristo solamente no es suficiente. Si yo no hago mi parte, yo no me salvo. Eso piensan algunas personas. Efectivamente, aún creyentes. Pero no es cierto. La salvación completa es de Jesucristo. Si no fuera por Cristo no pudiéramos ser salvos. Él te convence, Él te confronta, Él te levanta, Él te despierta, Él te transforma, Él te regenera, Él te quebranta cuando hay un propósito de salvación para ti. Ahora, ¿qué tú debes hacer después que tú eres salvo? Tú tienes que perseverar. Y de hecho, la perseverancia de los santos es la evidencia de que una persona es salva. Los que no son de Cristo no perseveran, no importa que se conviertan. Si es de Cristo, no importa lo que suceda, las pruebas, las aflicciones, las luchas, va a perseverar. Porque los que son de Cristo perseveran hasta el fin. O sea que los que son de Cristo, cuando ya llegan a los pies de Cristo, tienen situaciones, o sea, no es todo como se vende, diríamos. O sea, de que todo le va a ir bien. Hay dificultades. La respuesta a eso es, no hay algo como un ex cristiano. No existe eso. A los ojos de Dios, evidentemente, porque la cizaña y el trigo están juntos y se parecen tanto que no puede arrancar uno porque te llevaría el otro. Pero si tú eres de Cristo y ahora ya no soy de Cristo, tú nunca fuiste de Cristo. Los que son de Cristo permanecen en Cristo. No existe un ex creyente o un ex cristiano. Si no lo es y una vez lo fue, tú puedes decir nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Okay. Los que son de Cristo permanecen en Cristo ante cualquier condición o situación que le presente la vida. No importa prueba, lucha o aflicción. Una opción nunca será apartarse para los que son de Cristo. Pastor, ¿y cómo puedo yo librarme de la muerte? ¿Cómo me puedo librar de la condenación? Por ti mismo jamás tiene la capacidad. Pero no tiene la capacidad el hombre, ser humano. Imposible. El ser humano lo que está es condenado. Y una condena justa, porque Dios es un Dios de toda justicia. Cuando Dios condenó al hombre y esa sentencia vino para que muriera, fue porque el hombre evidentemente le falló a Dios. En Dios nunca hay injusticia. Dios es el Dios de toda justicia. Pero Dios tiene muchas perfecciones. Una es su justicia, pero otra es su amor. A pesar de que el hombre hizo todo lo posible para perderse y nada en absoluto para salvarse. No obstante eso, Dios no lo olvidó.
Y entonces Dios es que también plantea, establece, implanta el plan de redención y de salvación. Y en ese plan es donde tú entras para poder ser salvo. Nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No importa cómo se llame, no importa qué tan venerado o adorado sea, no tiene capacidad para salvar. Solo Cristo puede salvar. Tú puedes ser salvo aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibiéndolo, confesando tu pecado y luego viviendo una vida en humillación, humildad y de fidelidad a Él. Entonces, diríamos que no hay ninguna persona, ya sea María, un santo, que pueda interceder y ayudar para que yo pueda ser salvo. No tienen capacidad para salvar. Hay personas que vivieron vidas ejemplares, de servicio, de amor, y son reconocidos, pero no pueden salvar. No pueden ser salvos. No pueden salvar. Solamente a través de Jesucristo. Única y exclusivamente. La salvación es del Padre, ¿eh? Lo dice la Biblia. El Padre escogió a los hombres para la salvación, pero fue ejecutada a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero la podemos sostener y mantener en este siglo, en este tiempo, con la obra constante del Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece, que nos libra. O sea, la Trinidad entera está involucrada en la salvación, pero quien la efectuó magistralmente y la hizo posible fue Jesucristo en la cruz del Calvario. El Padre los eligió, Cristo murió por los que el Padre eligió, y el Espíritu está sustentando, sosteniendo y fortaleciendo cada día a los que son de Cristo. Entonces, en conclusión, cuál podría ser, llevándolo a un plano ya aplatanándolo, trayéndolo a la realidad actual, cuál es el significado real de la Semana Santa? Mira, el problema es que la Semana Santa se ha tergiversado y la Semana Santa se ha comercializado. Y aunque su origen no es ni siquiera una fiesta, es una fiesta de la Pascua de los judíos lo que se celebraba. Pero la crucifixión de Cristo fue un evento que se dio en el periodo de una fiesta. Ahora, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que es el evento más importante que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Porque en ese momento, el pecador que estaba eternamente perdido, condenado a doble muerte. Doble muerte. Doble muerte. Porque hay una muerte física, que de hecho de esa nadie se puede librar, aún los cristianos. Todo el mundo tiene que morir. Pero el que nace en Cristo, ¿verdad? Va a morir una sola vez. Y va a morir físicamente, pero no eternamente. No eternamente. El que está sin Cristo va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir eternamente. Entendiendo que la palabra muerte, etimológicamente, lo que significa es separación. O sea, va a estar en la eternidad, en el tormento, separado de Dios. O sea, Cristo lo que hizo fue que murió Cristo, la muerte que yo merecía vivir. La muerte que yo merecía vivir, Cristo la murió por mí, para darme a mí la vida que yo no merecía tener. Fue un intercambio. Él murió mi muerte para darme la vida que por mi pecado, evidentemente, yo no podía tener. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad al margen de Cristo. Solo Cristo puede salvar y, reitero, dar vida nueva, dar vida eterna, y fuera de Cristo no hay quien salve. Pastor, nosotros como país hemos tenido en la semana pasada reciente lo que fue la tragedia del Jet Set, que todos conocemos aquí en Santo Domingo. Diríamos que esa tragedia es
¿Es un castigo de Dios por la maldad hacia el pueblo dominicano? Bueno, donde hay muerte, en cualquiera de su manifestación, tú no puedes decir que es una bendición. Pero si fuera un castigo, entonces hubiera que matar a todos los hombres, A todos los hombres. porque todos los hombres han pecado. Los que murieron ahí no son más pecadores o menos pecadores que los que están fuera. O sea, los planes de Dios, los caminos de Dios, los propósitos de Dios, el hombre no está en toda la capacidad de entenderlo. No podemos satanizar a los que fueron aplastados ahí y murieron súbitamente. Tampoco a los que tuvieron el privilegio de poderse salvar milagrosamente. O a los que están heridos. Sí sabemos, sin temor a equivocarnos, que Dios es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, pero también es un Dios de juicio. Un Dios de juicio. Sí. Dios, Explique esa parte. bueno, los juicios de Dios se revelan, ¿verdad? O se ejecutan sobre los hombres. Al tiempo de Dios, según el propósito de Dios, por la voluntad de Dios. Pero también pudiéramos nosotros entender lo que sucedió allí como una oportunidad maravillosa para algunos ser salvos. ¿Cómo así? Una oportunidad maravillosa para ser salvos ahí en el Jackson. Explica esa parte. Claro. Si ponemos como, por ejemplo, pudiéramos hacer una comparación, una analogía con el ladrón de la cruz. Este hombre estaba condenado a muerte y evidentemente que le quedaban pocas horas de vida. Él reconoció a Cristo y era muy malo, por eso lo estaban crucificando. La crucifixión era el peor castigo. Sin embargo, él tuvo el privilegio de estrenar el paraíso. Jesucristo le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció y confesó a Cristo como Señor y Salvador. Si las personas que estuvieron ahí varias horas vivas, bajo los escombros, en ese momento conocieron, entendieron su pecado, su maldad, se humillaron, confesaron y aceptaron, recibieron a Cristo como Señor y Salvador, por la palabra podemos declarar que igual que el ladrón de la cruz ellos fueron salvos. Fueron salvos. Pero también hubo juicio, porque los que murieron instantáneamente, aplastados por los escombros, toneladas de escombros, no tuvieron tiempo de nada. Si no estaban listos, están condenados. O sea, diríamos que fue una oportunidad para unos y un juicio para otros, ¿verdad? Exacto, pero no necesariamente, porque hubieron muchas personas que fueron librados, fueron sacados, ni siquiera tienen heridas ni laceraciones, pero no lo he oído decir ni una sola vez, gracias Señor. Hay personas que no dan las gracias ni siquiera en esos eventos. Ni siquiera en esa circunstancia, cómo Dios les libró de una manera sobrenatural, de una muerte inminente, y aún así no reconocen, no confiesan, no agradecen. Se parecen a los 9 leprosos. Jesús sanó a 10 leprosos y solamente se devolvió a agradecerle un solo, un samaritano, un extranjero, y los 9 judíos que él sanó le devolvió la vida porque un leproso estaba muerto y ni siquiera le agradeció. ¿Qué pasaba con los leprosos en la antigüedad para alguien que quizás no entienda? Era un problema epidemiológico por su condición de enfermedad. Estaban en cuarentena, separados, porque la lepra es altamente contagiosa. Por lo menos en ese tiempo lo era. Ahora hay muchos antibióticos y ya no es así. Y ellos eran excluidos. Eran excluidos. Y tenían una vida miserable, con heridas, supuraciones. Era algo terrible. De sanar de la lepra era devolverte la vida. El Señor en Yese le devolvió la vida a todos los que se pudieron salvar. Pero la mayoría, al igual que los 9 leprosos, hay muchos que no han agradecido. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en esta situación? Salvar a los que se humillaron, juzgar a los que murieron sin oportunidad de poder hablar. ¿Es Dios injusto por esto? Nunca en Dios hay injusticia. Porque si vamos a la realidad, todo hombre lo que merece es muerte y muerte eterna. Muerte eterna. Pero Dios en su soberanía, de quien quiere, tiene misericordia. Yo escuché a una persona... Y de quien no quiere, no la tiene. No la tiene. Y no está Dios siendo injusto. Porque justamente la muerte física y eterna es lo que el hombre merece. La dádiva de Dios, según Romanos 6:23, Él se la da a quien Él quiere. Es una gracia. Es un favor. Porque Él quiere, no porque lo merecemos. Porque no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Pero Dios en su misericordia, en su gracia, a algunos le ha extendido su misericordia, aunque algunos también la han rechazado. Y eso es muy doloroso. Es doloroso. Hay algunas personas que dicen, ¿dónde estaba Dios en medio en ese momento cuando sucedió esto? Estaba ahí, presente. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Los que dicen que Dios no tuvo que ver con eso, mentira. No sucede nada al margen de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede bajo el sol, solamente si Dios lo permite. Si suceden cosas que Dios no controle o no permita, entonces Dios no tiene todo el poder, ni es el que gobierna sobre todo. Esa es una falsa teología, decir que Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿Y cómo podríamos decir que una persona que está en medio de esta situación o que tiene un familiar que falleció, que tuvo, cómo podría encontrar un consuelo? ¿Qué usted le recomienda donde puede encontrar un consuelo en medio de ese dolor, de esa situación? Bueno, depende de lo que busque. Hay especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que le dan muy buenos consejos, pero no le pueden dar esperanza. Sí le puede llevar y ayudar a superar su crisis, su dolor, a entender la realidad, porque en una muerte así las personas pueden hasta salir de la realidad, pero nadie le puede dar garantía, a menos que no sea Cristo. Nadie le puede dar garantía. De vida eterna para los muertos. No, solamente Cristo. Ningún hombre puede garantizar nada. Ahora hay muchas personas preparadas, capacitadas, entrenadas para ayudar en situaciones de crisis afectivas, dolorosas, y le pueden ayudar muchísimo. Pero en ese aspecto, en el aspecto humano, espiritualmente, solamente Dios en su misericordia le puede dar consuelo. Y en medio de esa situación, ¿cuál es el propósito de Dios? De esa situación tan difícil para muchas personas, ¿cuál es el propósito de Dios que quizás muchos no logran entender? Pueden haber varios propósitos. Uno que yo creo que es muy importante es que la gente entienda que la vida de nosotros es muy, muy lábil. Somos seres muy sensibles y Vulnerables. vulnerables. Y que en cualquier momento, y no sabemos, no controlamos, no manejamos el día ni la hora, ni siquiera la causa por la que vamos a morir. Pero evidentemente, sin duda, vamos a morir. Y quizás Dios permite esas cosas para que la gente esté a mano con Él, para que el hombre le conozca, le acepte, le reciba. Porque el apóstol Pablo dijo que no importaba, que si vivía para Cristo, y se moría para Cristo. Sea que viva o sea que muera, él era del Señor. No tenía temor por la confianza que tenía Pablo, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, cuando tú estás en Cristo, has confiado en Cristo, le has entregado tu vida a Cristo, no es que te quieras morir, pero si te muere, tienes seguridad y confianza. Tal vez Dios haya muchas personas que le está con esto invitando a que afirmen su fe, su confianza en Él, entregándole su vida. Porque sin duda todos vamos a morir también. De eso no hay duda. Y lo importante es que cuando tú mueras, cuando yo muera, tengamos la certeza de que morimos en Cristo, para Cristo, y reinaremos con Cristo. Entonces, la diferencia que tiene el que tiene a Cristo es que aunque muera, no importa la circunstancia, tiene vida eterna. Claro, no hay temor. Jesucristo es el único que nos puede garantizar esa vida y esa seguridad y esa confianza, solo en Cristo. Porque verdaderamente, cuando Él murió también, abrió la puerta a nosotros nos abrió la puerta para que podamos tener la herencia eterna de la vida eterna. Son muchas de las ventajas y los beneficios de estar en Cristo, de tener a Cristo. Pastor, ya haciendo como, no diría que un paralelismo, pero sí recogiendo de una manera resumida, ya por cuestión de tiempo. Usted como pastor, como médico, como padre, ¿qué usted o sea, cuál es la reflexión en función de esta tragedia
espiritualmente hablando? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el significado real de su punto de vista? Bueno, es una situación donde también debemos nosotros reflexionar sobre el dolor ajeno. Y es muy importante porque una de las cosas que más se repiten después de eso son los comentarios. Las personas juzgando, condenando, encarcelando gente. Debemos ser cuidadosos con lo que hablamos. Porque lo primero es que nosotros no estamos facultados para juzgar a nadie. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y casi siempre cuando nosotros no podemos entender algo, entonces lo que hacemos es que hablamos sin saber. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que sucedió allí, aunque mucha gente no lo quiera entender, eso fue propósito de Dios. Aunque sea difícil de entender, aunque sea traumático y doloroso, no podemos decir que Dios no estaba allí. Entonces, démosles gracias a Dios por todo. La palabra nos manda que seamos agradecidos por todo. Usted diría, pero pastor, usted es masoquista o es un sádico. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque mi familia entera se murió ahí? Bueno, la Biblia dice que seamos agradecidos y que demos gracias por todo. Job dio gracias a Dios y lo que estaba pasando no era bueno. Había perdido todo, literalmente, Job. Y de su boca nunca salió cuestionar a Dios, ni nada, sino que estuvo dispuesto a aceptar la soberanía de la voluntad de Dios. Un cristiano maduro es quien acepta la voluntad de Dios, aunque el hecho le cause dolor y sufrimiento. Entonces, seamos comedidos para emitir juicios y opiniones, sobre todo como cristianos, porque nosotros no tenemos todos los elementos de juicio para poder decir con exactitud qué pasó allí. Y probablemente si empezamos a hablar vamos a incurrir en pecado. Vamos a estar hablando lo que no sabemos y vamos a mentir. Entonces, aunque todo el mundo hable muchísimas cosas, tratemos nosotros de no hablar de eso, a menos que no sea para edificar en medio del dolor y la tragedia que evidentemente embarga a todo el pueblo dominicano. Ok. Una recomendación final eh, estamos en esta Semana Santa. ¿Qué usted recomienda que como persona, como ciudadano, como cristiano podamos hacer en esta semana y siempre? Volvamos a la Semana Santa tradicional, que se caracterizaba por un tiempo solemne, donde las personas estaban tranquilas en su casa, reflexionando sobre la muerte de Cristo. Era un tiempo de mucha reverencia, donde las familias a veces ni hacían bulla. En los otros tiempos, incluso no había música, no se prendía un radio, que era lo que existía antes. Un radio no se prendía porque era Semana Santa. Yo pienso que más que un tiempo de fanfarria, de gastar neumático y quemar gasolina, de abusar del uso del alcohol o de los centros de diversión, balnearios y otras cosas, es más saludable y es más provechoso que en este tiempo lo tomemos para reflexionar sobre la muerte de Cristo y los beneficios que esa muerte conquistó para nosotros. Y aún más, es un tiempo para los que todavía no tienen a Cristo puedan reflexionar dónde van a pasar su eternidad. Porque solamente hay dos opciones: o al lado de Cristo en la salvación eterna, o separado de Cristo en el tormento eterno. Y la decisión se toma solamente mientras vives. Después que mueres, ya no tienes capacidad para tomar ninguna decisión. Entonces, debemos reflexionar en esta Semana Santa sobre ese hecho. Ya Cristo hizo su parte. Ya el Padre entregó al Hijo. Ya la bola está en nuestra cancha. Juguémosla bien.
Y jugarla bien es venir a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, para que tengamos perdón de pecado, salvación, vida eterna y vida nueva. Esa es mi recomendación. Esa es su recomendación. No, pues nada, pastor, muchas gracias por estar aquí en este espacio. De verdad que ha sido edificante su presencia. Ha sido edificante esta reflexión que es importante en estos tiempos convulsos, estos tiempos difíciles, en tiempos que el mundo no tiene o el sistema que nos han vendido no tiene la respuesta. Es muy importante algo que no podemos omitir. Uh-huh. Todo depende de lo que tú conozcas o lo que tú entiendas. Debemos pedir al Señor en nuestras oraciones que el Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación y de sabiduría. Porque hay un espíritu de agnosticismo, ateísmo, un espíritu que no es nuevo, viene desde la antigua Grecia, donde no aceptaban y no creían las cosas sobrenaturales, en espíritus, en resurrección o en muerte. Y hay muchas personas que de alguna manera se mueven en ese mismo espíritu. No creen en las cosas sobrenaturales, sencillamente porque no tienen una explicación racional. No entra en la razón. Son hombres muy razonables. Y lo racional no necesariamente es lo real. Los cristianos creemos por fe. La fe es más dogmática que razón. Es así porque es así, es así porque Dios dice que es así, y punto. Sin buscar explicación. Un racionalista siempre va a querer una causa y un efecto. La causa y el efecto. Y nosotros no nos movemos así. Jesucristo sí sabemos que es la causa de todo lo que existe. Y sabemos que Él es la causa que produjo el efecto de la salvación. Entonces, nada de buscar la quinta pata, sino creamos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe de Hebreos 11:1. Creamos, porque el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Nada, muchas gracias. Pasen una feliz Semana Santa.